hemos estado iniciando una nueva jornada de estudios de la palabra a través de este libro que se llama El Camino hacia la Cruz. El autor se llama Eric Hernández, reverendo Eric Hernández. Es pastor metodista, actualmente pastorea en una iglesia en Arecibo y ha hecho varias publicaciones. Entre ellas este libro, que es extraordinario. Previo a este había hecho otros relacionados a las ofrendas, ¿verdad? Los diezmos. Hizo otro relacionado a escoger la sabiduría, hablando del reino y la buena administración de ciertas cosas. Ese libro lo vamos a estudiar en el futuro, pero actualmente tenemos este libro y lo comenzamos la semana pasada. Así que este libro es extraordinario, El Camino hacia la Cruz. Lo estamos comenzando, este es el segundo capítulo que vamos a tocar. Así que les invito a que si tiene papel y lápiz, sáquelo por ahí. La semana pasada hablamos del camino, el camino del balance. Ese fue el tema que estuvimos hablando la semana pasada, el camino del balance. El camino del balance. Yo creo que eso es sumamente pertinente, que tengamos ese balance, ¿verdad? Que el Señor nos invita a tener como iglesia. Perdonen por aquí que estoy aquí. Y hoy arrancamos con el camino del reino. Camino del reino es el segundo tema que vamos a estar tocando. Perdonen que esté un poquito en 3 canales, que el live por alguna razón se bloqueó, cerró el live y tuve que volverlo a abrir. Así que disculpen el inconveniente, rieguen la voz, compartan el live para que puedan bendecir a otros y a otras. Amén. Así que como les decía, ya oramos. Ya nos presentamos, Larry Caratini, Iglesia Metodista Benecer en Caguas. Estamos aquí y vamos al mambo. Amén. El camino del reino. Interesante, ¿no? Ese término del reino. El reino es un término sumamente utilizado en la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento. Y por alguna razón particular, podemos ver que este término, el camino del reino, es uno que implica, por alguna razón, algo superior, algo que va a suceder, algo que da paz, algo que puede bendecirnos a nosotras y a nosotros. Entonces, hace unos minutos les compartí el texto, se los voy a compartir de nuevo porque yo sé que el live se cayó. Estamos hablando que estamos leyendo, vamos a leer el texto de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Se lo voy a compartir por aquí para que lo tengan. El texto de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y esta palabra dice de esta forma. Yo la voy a leer, ¿verdad?, en la versión que propone el escritor, pero dice de esta forma. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mira qué simple y profundo esto, ¿ah? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Por alguna razón, nosotros y nosotras, en la sociedad que vivimos hoy, vivimos una sociedad desigual, que aplaude y está acostumbrada a la desigualdad, a las prácticas desiguales. Para el 2018, esto es una estadística que, aunque no está actualizada porque ya estamos en el 23, pero para el año 2018, 26 personas, miren, imagínense, en el mundo, 26 personas, no estoy diciendo mucho, 26 personas poseían la misma riqueza, la misma cantidad de riqueza que 3.8 billones de personas en el mismo mundo. ¿Escuchó bien? 26 personas tenían el dinero suficiente o la misma cantidad que podrían poseer 3.8 billones de personas. Estamos hablando que más de la mitad de la población mundial tenía la misma cantidad que 26 personas. Estoy hablando de que 26 personas eran
multibillonarias, quizás hasta trillonarias. Y 3.8 billones de personas no alcanzaban para tener la misma cantidad de dinero que tenían esas 26 personas. Para que usted vea la magnitud de lo que es la desigualdad económica y social. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de eso. El reino de Dios ha llegado para poder identificar lo que es la desigualdad social. Podemos ver que cerca de la mitad de la humanidad se encuentra al borde de la pobreza y vive con menos de $5 al día. Y esta tendencia continúa aumentando cada año. Y la desigualdad social sigue creciendo en todo el mundo. Así que, cuando nosotros hablamos del reino de Dios y nos comparamos o nos enfrentamos a un texto como este, ¿verdad? De que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, tenemos que pensar o tenemos que repensar de qué reino habla Jesús. Porque nuestro mundo y nuestra sociedad vive sumergida en una crisis alimentaria, en una crisis monetaria, educativa, de seguridad, y que para nosotras y para nosotros que somos puertorriqueños y puertorriqueñas posiblemente no tenemos una necesidad tan marcada como viven muchas de las personas alrededor del mundo, o posiblemente la vivimos pero en lugares particulares, y como que a veces nos hacemos de la vista larga ante esta realidad. Entonces nos damos cuenta que Jesús, cuando llega a la tierra y comienza su ministerio, se enfrenta a una estructura social que estaba diseñada para que los de arriba oprimieran a los de abajo. Y por alguna razón eso como que no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar cómo en el tiempo de Jesús los de arriba oprimían a los de abajo. Cómo los ricos y las ricas, la gente pudiente, la gente acomodada, la gente de fuerza y poder, la gente de influencia, podían crear una fuerza por encima, una fuerza de opresión sobre las otras personas. Pues mire, de muchas formas. Por ejemplo, una de las más importantes era la económica. Y yo creo que eso no es muy diferente a nuestra realidad hoy. Mire, ayer yo fui al supermercado y fui a comprar unas meriendas para mi hija. Mi hija pues está en un cuido y diariamente consume unas meriendas. Y solamente entre las meriendas yo gasté $153. Mi gente, no salí con 3 bolsos del supermercado. Yo por poco dejo la compra y me voy. Pero la necesitaba. Y lo que compré fueron artículos particulares. ¿Sabes? No compré carnes, no compré... Fueron meriendas. $153. Por alguna razón, este asunto de que en aquel tiempo el sistema oprimía a los más pobres a través del dinero, esa práctica aún sigue siendo presente ante la realidad del pueblo de hoy, el pueblo caribeño, el pueblo borincano, ¿verdad? Ustedes y yo. Entonces los poderosos no carecen de esta realidad porque tienen dinero de sobra. Los poderosos establecían en aquel momento impuestos altos a los pobres e impuestos que en muchas ocasiones no podían pagar. Y la ley estaba diseñada para ayudar al poderoso, pero al mismo tiempo, mientras se ayudaba al poderoso, se oprimía al pobre. Entonces, el pobre en su realidad social y por causa de las necesidades en aquella época, llegaba a endeudarse. Y se endeudaba a tal punto, a tal magnitud, que cuando ya no podía pagar sus deudas, tenía que vender a su familia. ¿Se imaginan? Uno que tener que entregar a sus hijos, a sus hijas, a su familia para poder saldar una deuda con alguien. ¡Wow! Pues esto se vivía en la época de Jesús. Entonces, esto era algo de lo que el sistema, los poderosos, se aprovechaban. Porque lo que hacía es que oprimían a la gente a tal punto de que le tuvieran que entregar todo. Y tras de que le entregaban todo, le entregaban su familia. Y adquirían de esa manera esclavos y esclavas. Y para completar, tenían la certeza que esa gente jamás se iba a levantar. ¿Por qué? Porque el pie nunca se los quitaban de encima. Y por alguna razón, este mismo tiempo de Jesús, aunque es muy diferente, aunque es algo diferente ahora,
como que es un espejo a la realidad que nosotros vivimos hoy. Usted no se ha dado cuenta que usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y el dinero no le da para nada. Para pagar deudas, para los compromisos básicos, ¿verdad? Para pagar los gastos básicos. Por alguna razón, el sistema está hecho para que nosotros vivamos en esa conducta de tener siempre lo mínimo y viviendo ajustados y ajustadas ante la realidad, ¿verdad? Hay quienes son mejores administradores y administradoras y logran tener sus ahorros, pero jamás usted logra ser rico o rica. ¿Ve? Usted nunca llega a ser parte de esos 26 que para el 2018 tenían suficiente dinero o la misma cantidad de dinero que podía recaudar 3.8 billones de personas de nuestra sociedad. O sea, está casi imposible, ¿verdad? Entonces, por encima de esto, tras de que el sistema político, escuche esto con delicadeza, porque estamos en un estudio bíblico, tras de que el sistema político y sus poderes estaban hechos para oprimir a la sociedad, ¿verdad? A través de impuestos, de recargos y otros procesos, también el pueblo judío tenía un compromiso con Dios a través del diezmo. Entonces, nos podemos dar cuenta que para una persona que trabajaba día a día, daba un 10% al templo, pero también daba otros porcientos al sistema político para poder cumplir con los dos. Escuche esto. En esa realidad, quienes administraban los diezmos eran personas que el pueblo delegaba en ellos el cuidado de los más vulnerables. Cuando nosotros leemos las escrituras nos damos cuenta que la gente del templo, los fariseos, los sacerdotes tenían, porque era parte del principio de la ley, el cuidar a los desvalidos, a los ancianos y las ancianas, a los vulnerables, a los viudas y las viudas. Tenían que cuidarles económicamente, tenían que proveerles. Entonces, por alguna razón, el sistema religioso de esa época, el sistema político de esa época estaba corrompido. Y por eso es que nosotros podemos ver que Jesús se revela en contra de esos dos sistemas. Jesús se revela en contra del sistema político, lo podemos ver, ¿verdad?, a través de la palabra, y también lo podemos ver como Jesús se revela en contra del sistema religioso y critica la realidad y las prácticas de aprovechamiento del sistema religioso y político en contra de los pobres y las pobres. En ese contexto tan particular, nos damos cuenta que Jesús llega a la tierra para romper con la costumbre y la práctica de la opresión de quienes más necesitaban. Y Jesús no se queda callado. Jesús se monta en tribuna. Y cuando vemos los relatos, una y otra vez nos damos cuenta que la actitud de Jesús es en pro defensa de aquellos y aquellas que más necesitan. Pero ojo, esta práctica que tiene Jesús no es una práctica del momento cuando Jesús nació. Se siguió implementando con Jesús, pero esta práctica ya estaba con los profetas. Y cuando leemos el Antiguo Testamento podemos encontrar textos como el de Zacarías 7, 9 al 10, ¿verdad? Cuando lo leemos, Jesús vino a señalar el pecado colectivo, corrupción, abuso de poder por parte de los líderes políticos y religiosos. Jesús no fue el primero en enseñar el pecado, sino los profetas en el Antiguo Testamento se dedicaron a esto. Como dije, Zacarías 7, 9 al 10 dice: juzguen ciñéndose de la verdad, y sea cada uno de ustedes misericordioso y misericordiosa, compasivo y compasiva con sus hermanos y con sus hermanas. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, y nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos y de sus hermanas. O sea, que ya los profetas desde Zacarías están criticando esta mala práctica que tenía el sistema político y religioso de esta sociedad. Y esto nos hace pensar, ¿verdad?, en qué tipo de práctica tú y yo o nuestra sociedad está teniendo, que si Jesús volviera a estar aquí entre nosotros y nosotras, criticaría al punto de que el sistema le perseguiría hasta casi matarle. Porque sí, por causa de la crítica de Jesús públicamente, le costó la vida. Otro personaje que trajo el mensaje de oposición a la opresión fue Juan el Bautista.
Cuando leemos los relatos de Juan el Bautista, nos damos cuenta que Juan el Bautista públicamente criticó al sistema político. Cuando Mateo 3, 7 al 8 dice: cuando él vino, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, mira esto, mira lo que le dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de sus arrepentimientos. Igual le está diciendo, mire, usted puede venir aquí, meterse al agua, echarse agüita y purificarse, pero si su conducta no da frutos dignos de arrepentimiento que muestren que usted se ha arrepentido, pues usted está tratando de huir de la ira de Dios, pero su estilo de vida no va acorde con lo que usted dice que hace. Entonces Juan critica eso ahí, diciéndole: usted es una víbora. ¿Ah? Como diría una canción, animal rastrero. Le está criticando su conducta. Entonces, nos damos cuenta que Juan, cuando hace estas críticas, las hace tan explícitas en contra de aquellos y de aquellas que tratan de oprimir al pueblo, que dichas prácticas le llevan a tener que pagar con su vida. Mire, Juan hace una crítica en contra de lo que estaba pasando con Herodes Antipas y el asunto de que estaba cortejando a la mujer de su hermano. Y Juan hace esa crítica, y hace esa crítica de forma pública. Mire, si se llegaba a probar que este hombre estaba con la mujer de su hermano, podía perder su reino, podría perder su legado, podía perder su poder. Entonces, en esa realidad, nos damos cuenta que Juan, cuando hace la crítica en contra de lo que estaba haciendo el rey Herodes, se tiene que enfrentar a la justicia. Y dice la palabra que había una mujer danzando y Herodes le dice: ¿y qué quieres? Porque halló agrado en eso. Y en esa situación le dice: yo quiero la cabeza de Juan. Y como había prometido, mire, tuvo que buscar la cabeza de Juan y traerla ante esa mujer para cumplir su promesa. Y eso quiere decir que lo que él hizo en defensa de la justicia del pueblo, diciendo la verdad y resaltando los errores que estaba cometiendo el sistema político en contra del sistema de justicia del pueblo, pues mire, le costó la vida. Es posible que la razón principal de la muerte de Juan no fuera necesariamente que denunció el asunto moral, sino uno político, ya que el matrimonio de Herodes con la mujer de su hermano tenía serias implicaciones políticas, como les había dicho. Pero yo me pregunto, ¿verdad? Déjame darle un poquito de pie y cola a esto. Cuando hablamos en el camino del reino, nosotros tenemos que poner contexto a esto, ¿verdad? Porque Jesús, cuando dice estas palabras, que el reino ha llegado, ¿verdad? O cuando Juan los dice, ¿verdad? Y todo esto está sucediendo, y el llamado de Jesús y el principio de su ministerio y el comienzo de la proclamación, la sanidad, el bautismo y todas las experiencias que están sucediendo, por alguna razón Jesús públicamente hace una serie de críticas en contra de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y que trata de oprimir a quienes más necesitan. Y Jesús, por alguna razón, sigue la misma línea de Juan. Y por eso también su vida entra en la línea de ser mártir y ser martirizado. Por eso a Jesús lo matan. Porque Jesús, al tomar la misma línea de Juan, la misma práctica de Juan, lo que hace es que deja claro que el propósito del Hijo de Dios en la tierra, el reino ha llegado, es velar, cuidar, levantar, restaurar y proteger a quienes son vulnerables ante el sistema político y el sistema religioso de aquella época. En otras palabras, Jesús no estaba ni con uno ni con el otro.
Jesús no estaba ni con los religiosos ni con los políticos. Jesús estaba con el pueblo. Y en esa realidad, cuando hablamos de que el reino ha llegado, estamos hablando de que hay un acto de justicia en pro de aquellos y aquellas que buscan ser reivindicados y restaurados por el Maestro. Jesús pone su atención en dos poblaciones. De forma bien particular, Jesús pone su atención en dos poblaciones. Y cuando Jesús utiliza el término arrepentidos, es una oportunidad que le está dando a los políticos y a los religiosos. Escuche, Jesús pone su atención en dos poblaciones. En los oprimidos, para darles esperanza, y en los opresores, para invitarles al arrepentimiento. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los pobres: tienes una oportunidad de hacer todo bajo el cuidado de Dios. Tienes una oportunidad de ser restaurado y restaurada. Y le está diciendo a los políticos religiosos: tienen una oportunidad de arrepentirse. Y qué bueno. Qué bueno es cuando uno reconoce que lo que está haciendo está mal y tiene la oportunidad de arrepentirse, porque esa oportunidad no te la da cualquiera. Si es el sistema judicial de Puerto Rico, si usted ha hecho algo mal, pues mire, usted va preso. Si usted mató, va preso. Ahora, si es en Cristo, si es en ese tiempo, si Cristo te dio una oportunidad de ser restaurado, te hace libre. Y miren, quizás no seas libre de forma física, pero mentalmente vas a ser libre en Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús lo que hace es construir el reino. Pero ¿cómo Jesús construye el reino? ¿Qué hace Jesús para construir el reino? Esa pregunta nosotros y nosotras la tenemos que hacer. Porque pone su atención en dos poblaciones. En los oprimidos y las oprimidas, para darle esperanza, y en los opresores y las opresoras, para invitarles al arrepentimiento. ¿Quiénes eran los oprimidos del Evangelio? Pues mire, podíamos ver que a través de la palabra se encuentra la gente, por ejemplo, los endemoniados. Cuando dice, no solo representaban una opresión física, sino que eran símbolos de personas oprimidas por poderes políticos, económicos, sociales a lo largo del Evangelio de Marcos. Y se presentan varios ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, el espíritu impuro sacudió a aquel hombre con violencia y gritando con toda su fuerza salió de aquel hombre. Marcos capítulo 1 versículo 26. También encontramos otro texto que dice: y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y yo quiero darle contexto a esto, porque cuando nosotros miramos esa historia del endemoniado garadeno, cuando utiliza el término legión, lo que está utilizando es un término político. Porque el término legión representaba a los grupos de soldados que oprimían al pueblo vulnerable. En otras palabras, ese endemoniado garadeno, ¿verdad? Teológicamente hablando, porque estamos en un estudio bíblico, también puede representar a un grupo de seres humanos que están oprimiendo a los pobres y las pobres. Está oprimiendo al pueblo que no es el político ni el religioso. Está oprimiendo al pueblo vulnerable, a los pobres, aquellos y aquellas que no tienen las mismas capacidades, las mismas ventajas, las mismas pagas, los mismos beneficios que muchos otros y otras tienen. Y por eso el texto dice, Legión me llamo. En otras palabras, ¿quién te oprime? ¿Cómo te llamas? Pues mira, me oprime el gobierno. Me oprime el sistema político, me oprime el sistema religioso excluyéndome. También podemos ver que entre las figuras de las personas que son oprimidas, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿qué hace Jesús para reconstruir el reino, para construir el reino? Pues mire, se acerca a aquellos y aquellas que son vulnerables, se acerca a las mujeres. En esa época los judíos tenían una oración en las mañanas en las que daban gracias a Dios por no haber nacido gentil. ¿Se imaginan? Los judíos daban gracias por haber nacido judío y no haber nacido gentil. Ignorante de la ley o la mujer. Las mujeres eran propiedad del hombre. Gracias a Dios que eso cambió. Que las mujeres son libres y que no son propiedad del hombre. Y dice, y eran propiedad del hombre y tenían la función de procrear. Estaban aquí para parir.
La poligamia era aceptada y un hombre podía tener varias esposas para asegurar la descendencia. Pero escucha esto, y esto lo hablamos con la mujer samaritana. Si una esposa era infértil o hacía algo vergonzoso, el hombre tenía derecho a divorciarse, pero él podía divorciarse de ella, pero ese mismo derecho no lo tenía la mujer. O sea, la mujer, si el hombre hacía algo vergonzoso, no podía pedirle carta de divorcio al hombre. Escuche esto. Así que es algo que nosotros nos damos cuenta que hay una opresión en contra de unos grupos. Aquellos y aquellas que no tenían derecho a la salud, que no tenían derecho a la libertad. Aquellos y aquellas que eran pertenencia como lo que era la mujer y la niñez. Pero nos damos cuenta que Jesús reivindica a estas personas cuando hace libre al hombre y el hombre endemoniado y le restaura y le da una oportunidad de ir a predicar la palabra. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Jesús dignifica a la mujer y le vuelve un ejemplo. La suegra de Pedro. Escuche esto. La suegra de Pedro es la primera persona que Jesús sana en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y en Lucas es la primera discípula de Jesús. ¿Sabía eso? Que la suegra de Pedro fue la primera discípula de Jesús, según Lucas. Así que dice que, y esto fue antes de llamar a los discípulos, antes de llamar a los apóstoles. Escuche esto. La suegra de Simón, de Pedro, estaba en cama. Esto lo dice Marcos. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Y al instante, dice el texto, la fiebre se fue. Y dice, y aquí se cumple lo que está diciendo. Y ella comenzó a atenderles. Ahí nos damos cuenta que ella comenzó a servir a Jesús. O sea que ella llegó primero que los discípulos. Pero usted vea, Dios llamó primero a una mujer, según Marcos y según Lucas. Es interesante, ¿no? También a las personas enfermas. Porque mire, yo creo que esto no es muy diferente a nuestra realidad. En aquel momento las personas enfermas, como no tenían guaniquiqui y no tenían dinero para pagar los medicamentos, pues miran, eran excluidos y excluidas del pueblo, tenían que irse a las afueras de la ciudad. Y para completar se les condenaba diciéndole que su situación de salud era por su pecado. Yo imagino a alguien que lo haya pecado, enfermo o enferma, y diciendo, ¿qué hice yo? Ah, pero los ricos y las ricas no. Los ricos y las ricas tenían dinero para el tratamiento, para curarse, para sanarse, ¿verdad? Entonces esos no eran excluidos de la ciudad, sino estaban incluidos en la ciudad. Y eso es algo bien parecido a nuestra sociedad, porque hoy el que tiene plan médico, el que tiene dinerito para ir a la farmacia y comprarse los medicamentos, ese puede tener una buena atención médica. Aquel que tiene para pagar los deducibles del plan médico, aquel que tiene el dinero para adelantar su cita, aquel que tiene el dinero para pagar el médico más caro, más cara, porque ese no tiene casi personas, no hay mucha fila de espera. Ese nos atiende VIP porque se le paga un poquito más, pues se convierte el sistema público de salud en un sistema de privilegiados y privilegiadas. Y lo mismo pasa con los alimentos y con los derechos y con la justicia social de nuestro pueblo. En otras palabras, las personas pobres sin acceso a la medicina quedan marginadas por la sociedad, dado la creencia de su enfermedad, que era consecuencia de su pecado. Por ejemplo, podemos encontrar en Marcos 1, 40 al 10, el leproso que se acercó a Jesús arrodillado y ante él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, Jesús tuvo compasión de él y dijo, así que extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Porque Jesús quiere sanar al pueblo. De esa forma Jesús implementa el reino. Cuando libera al endemoniado, cuando dignifica a la mujer y cuando sana al enfermo y la enferma excluida. Jesús quiere sembrar, implantar y modelar lo que es el reino de Dios. Y nos invita a que tú y yo de la misma forma atendamos a aquellas personas en crisis psicológica,
que atendamos a aquellas personas en crisis emocionales, en crisis de depresión, en crisis de tristeza, en momentos de duelo, en momentos de luto, pero también quiere que atendamos a esas personas que han sido rechazadas por la sociedad por ser mujeres, por ser jóvenes, por estar embarazadas, por no tener el grado académico, por no tener el estatus económico, por vivir en tal residencia o en tal comunidad o en tal barrio. Dios quiere y Jesús quiere que usted y yo tomemos en cuenta a aquellos y aquellas que no tienen los mismos privilegios de salud pública, de planes médicos, de cuidado de salud, de ventaja a la hora de recibir un tratamiento médico, y que nosotros y nosotras a través del cuidado de esas personas podamos compartir y vivir el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es un asunto que está lejos, sino que está aquí, como dijo Jesús. Y ese reino se puede practicar desde ahora. Y de la misma forma lo hace con los pecadores y las pecadoras. Porque mientras unos rechazan a quienes han pecado, Cristo les ama y le da una oportunidad de ser restaurados y restauradas. También le da una oportunidad a los extranjeros y las extranjeras. Dice, a una mujer no judía, sino gentil, sirofenicia, Jesús le sana a su hija desde el Antiguo Testamento. Los extranjeros han sido una de las 3 poblaciones a quienes Jehová más invita a cuidar, junto a las viudas, a los huérfanos, según dice el texto de Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Al atender al extranjero, Jesús modela el mandato de Jehová y a la vez anticipa cómo su mensaje será, en muchas ocasiones más aceptando a los extranjeros y las extranjeras que por los mismos judíos. Esa mujer sirofenicia era griega de nacionalidad y le rogaba que expulsara de su hija un demonio. Lo encontramos en Marcos 7, 26. ¿Y sabes qué? Jesús liberó a su hija. También lo vemos con los pequeños y las pequeñas. En la época de Jesús, los niños y las niñas no tenían valor, sino que eran considerados y consideradas esclavos y esclavas. Para Jesús, esta población indefensa y pobre es de suma importancia. Entonces Jesús tomó a los niños y las niñas en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo, como dice el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 16. Porque muchas veces ante los entornos de los adultos y las adultas entendemos que la capacidad del niño y la niña es menor a la de nosotros y nosotras. Y creemos que el valor del niño y la niña, aunque le amamos y que son chulitos y que son chéveres, la capacidad de ellos y de ella no está a la misma capacidad de nosotros y nosotras. A veces creemos que nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestro entendimiento es mayor que las necesidades, el valor y el entendimiento de la niñez. Y Jesús toma a los niños y las niñas en sus brazos, los bendice, en otras palabras, les quita el sello de esclavos y esclavas y sentido de pertenencia y les hace libre. Y aún más trasciende con su palabra cuando dice que tú y yo tenemos que imitarle si es que queremos heredar el reino de los cielos. Nos pone para nuestro número. Nos pone para nuestro número. ¿Sabe? Jesús lo que quiere es de alguna forma empoderar al pueblo, empoderarte a ti y empoderarme a mí. Pero escuche esto, no con el poder arrogante que el sistema que espera beneficios aspira, sino con un poder que da la virtud de sanar, restaurar y dar justicia a quienes no han podido ser sanados, restaurados o vivir justicia ante su realidad. En vez de usar el poder para ser vividos, para ser servidos, en vez de usar el poder para ser servidos, Jesús nos invita a usarlo para servir. Y eso lo dice la palabra, no vine aquí para ser servido, sino para servir al ser humano. Ese fue el mensaje que Jesús dirigió al liderato político y religioso de su época. Este mensaje provocó en él grandes riesgos. Porque él al decirle al sistema político y religioso, mire, dejen de estarles buscando sus beneficios y comiencen a buscar y a dar los beneficios a aquellos y aquellas que necesitan. Los está sacando de sus comodidades.
Les está sacando de esa mentalidad de llenar sus bancos, de llenar sus bolsillos, a costa de aquellos y aquellas que son vulnerables y tienen la necesidad de ser amados, de ser cuidados y cuidadas, ser protegidos y protegidas. Así que Jesús quiere transformar la mentalidad de nuestra generación y de nuestro pueblo. ¿Ustedes no creen que la iglesia y el mundo necesitan arrepentirse también? Hacer un cambio de rumbo. ¿Acaso ustedes no creen que nosotros como iglesia deberíamos de repensarnos? ¿Estamos enfocados en los mismos asuntos que se enfocó Jesús? Nosotros y nosotras estamos mirando con la misma mirada de Jesús. Mire, Jesús miró a los niños y las niñas, a los hombres y las mujeres enfermos y enfermas. Miró al extranjero y la extranjera. Miró a la mujer y a los pecadores y las pecadoras. Mire, nosotros, y yo voy a decir esto y me voy a tirar con tenis. Nosotros vemos a alguien que catalogamos como pecador y pecadora, y aunque no le decimos nada, con nuestra mirada le condenamos. Le condenamos. Porque creemos que ellos y ellas no son iguales a nosotros y a nosotras. Y nos creemos que somos tan santos que vivimos o caminamos con la aureola en la cabeza. Y se nos olvida que nosotros y nosotras hemos pasado por los mismos senderos que muchas personas que han fallado en esta vida. Así que nosotros y nosotras no somos ningunos santos nada. La santidad que tú crees que puedes tener no es porque te la merezcas, sino porque la gracia de Jesucristo te ha dado la oportunidad inmerecida de ser restaurado o restaurada. No por mis méritos, no por nuestras capacidades, no por lo que sé hacer, no por cuántas veces voy a la iglesia y sirvo en el altar y limpio el patio y canto bonito y evangelizo y leo la palabra y hago ayuno. Eso no te hace merecedor de la gracia, del perdón y la restauración de Jesús. Eso te ayuda a relacionarte con Dios, pero no te hace merecedor, porque nadie merece el perdón, porque por cuanto todos nos pecamos, todos y todas nos escogotamos, ninguno se ha salvado, y por Jesús y su sacrificio tenemos el privilegio de ser restaurados y restauradas por amor, porque Él dio su vida por amor. Así que piénselo cada vez que usted vaya a juzgar, piénselo cada vez que vaya a excluir. ¿Estamos nosotros y nosotras como iglesia enfocados y enfocadas en los mismos asuntos que se enfocó Jesús? ¿Es nuestra agenda el reino de Dios? ¿Eso es realmente nuestra agenda? ¿Llevar el reino de Dios? Ese es nuestro propósito. Buscamos en nuestro pedazo de tierra y el mundo que se parezca más al sueño de Dios, más que al sueño de nosotros y nosotras. ¿Estamos más enfocados en los asuntos sociales o estamos enfocados en los asuntos sociales de este momento histórico? Mira, hay gente que no le gusta ni que le hable de los asuntos sociales que vive en nuestro país. Y tenemos como iglesia que hablar de los asuntos sociales, porque nuestro país gime ante la crisis social que vive. Mire, ayer yo estaba con un grupo misionero. ¿Cuándo fue? El lunes, sí, ayer. Fui a Barrio Obrero y me encontré con un grupo misionero que estaba haciendo una labor en la iglesia de San Pablo allí en Santurce. Y cuando estaba hablando con ellos, yo digo, ¿cómo está todo? Qué chévere, ¿cómo les ha gustado? Esto aquí es bastante tranquilo. Y el muchacho me mira hacia su tema y dice, no, porque ayer estábamos en donde estábamos hospedándonos y se escuchó una ráfaga de tiros que nadie se atrevió a salir. Y me dio una pena. Porque yo imagino a estos misioneros que llegan, y estas misioneras que llegan, y cuando llegan a Puerto Rico se enfrentan a esta realidad donde un residencial público está tirando tiros a lo loco con un barrio. En ese sector está allí Villa Palmera y allí está también el residencial de Nemesio Canales. ¿Sabes? ¿Se imaginan ustedes de turistas acá y que viene alguien y le dice, no, Puerto Rico es bien tranquilo? No, pues si ayer escuchamos un tiroteo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Nosotros y nosotras lo escuchamos y ya es como si fueran fuegos artificiales. Pero mire, en nuestro mundo y en nuestra sociedad y en nuestro país se vive una crisis social real. Ahorita hablaba con el grupo de Horas Doradas y nos acordábamos
no sé si usted está consciente, pero ayer hubo un tiroteo donde murieron 3 adultos y 3 menores en los Estados Unidos. Un hombre entró y disparó a diestra y siniestra y mató a todo el mundo. Vivimos en una crisis social. La iglesia está mirando las crisis sociales. Alzamos nuestra voz, escuche esto, para condenar el abuso de poder y corrupción. ¿Estamos del lado del opresor o la opresora? ¿O estamos del lado del oprimido o la oprimida? Mire, hay un personaje que es, ¿verdad? Aun cuando ha muerto, es bien influyente. Y él se llama Martin Luther King Jr., que nació en el año 1929 y murió en el año 1968. Y Martin Luther King es un ejemplo, ya estoy terminando, de un cristiano que decidió transitar el camino del reino, aunque fuera peligroso, consciente de que podía costarle la vida. King fue un ministro bautista y conoció en todo su mundo, se conoció en todo el mundo por su discurso "Yo tengo un sueño", I have a dream. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Y un fragmento se lo voy a compartir en español de este discurso. Dice así: les digo a ustedes hoy, mis amigos y mis amigas, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Y tengo un sueño de que un día esta nación, nuestro país, se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y las mujeres son creados y creadas iguales. Yo tengo un sueño de que un día las colinas coloradas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de los propietarios de los esclavos serán capaces de sentarse juntos a la mesa en hermandad. Yo tengo un sueño de que un día, incluso en este estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Así dijo Martin Luther King. Y mire, dicho sueño, yo quiero afirmar que se está haciendo una realidad. Que aun cuando Martin Luther King murió en el año 1968 por causa de alguien que lo mató, porque Martin Luther King defendió sus ideales y sus derechos. Y quiero que sepa que sus ideales y sus derechos no están lejos de los mismos ideales que Jesús defendió. Jesús, en este gran camino, caminó hacia la cruz, pero también en ese camino de la cruz nos compartió el reino que le pertenece. Yo les invito a reflexionar en el reino de Dios y si nosotros y nosotras estamos viviendo dicho reino. Amén. Así que sigamos hacia el camino de la cruz. Ahora bien, yo quiero invitarles a que si usted tiene peticiones, es un buen momento para compartirlas con nosotros y con nosotras. Tengo unas cuantas peticiones por aquí que quiero compartirlas. Nuestra hermana Angie pues ha pedido oración por su nieta Keilian, pero también ha pedido oración por un niño de 3 años que está o va a ser intervenido creo que es un tumor que tiene en la cabeza, así que mantengamos en oración a ese menor. Dice Dorimar Colón Tarrats, tuvo un accidente de auto. También por José Rosa, por salud y cáncer. También por Rosa Tarrats, por fortaleza y paz. También dice aquí, el niño de 3 años lo operan de un tumor en el cerebro, nieto de una amiga. Nombre del niño es Joel García. Oremos por ese niño de 3 años y esta intervención quirúrgica que va a tener, para que Dios ponga su mano
y pueda levantar en este proceso tan delicado. También aquí Cecilia, nuestra hermana Chili, Alicea, de San Lorenzo, también pide salud, pide oración por salud y por tratamiento médico. También nuestra hermana Ani Lugo pide oración por enfermedad de su cuñada Lidia y Miriam. Así que mantengamos en oración a Ani Lugo y a su cuñada Lidia y Miriam, para que Dios le dé fortaleza y salud. También, ¿verdad? Quiero que ustedes, si tienen por ahí, oración por mi nieta Emibet. Saidabes pide oración por su nieta Emibet. Emibet, así mismo. Si queremos por Emibet, dice nuestra hermana Nilsa, por mi hermana Fela, tiene la presión muy alta. Vamos a orar por Fela y que ella pueda controlar su presión y pueda hacer los ajustes y pueda también recibir el toque del Señor para que pueda estabilizarse y que no suceda nada malo, ¿verdad? Con su sistema de salud y su presión. Pido oración por la Semana Mayor, Semana Santa. Ya comenzamos este próximo fin de semana. Póngala en las manos del Señor. Tenemos actividades, ¿verdad? Ahí el día domingo desde las 10 de la mañana. El día martes con el encuentro con las Escrituras. El día martes también durante el día tenemos el grupo de apoyo de pacientes y cuidadores de Alzheimer en nuestro templo desde la 1 de la tarde. Tendremos también el jueves con nuestro encuentro y la cena del Señor a las 7 de la noche. El viernes a las 10 de la mañana en nuestro templo tendremos una excelente experiencia. El viernes por la noche tendremos un drama. Y cerramos el domingo con el domingo de resurrección. Así que tengamos esta semana en oración y por fortaleza del liderato y todos los que están trabajando. Dice ahí Angie García, oración por mi hermana Lidia, que está en el hospital. Amén. Vamos a orar por tu hermana Lidia, para que Dios le dé salud y fortaleza. Por aquí, ¿alguien más tiene alguna petición de oración que quieran compartir? Si no, vamos a orar. Vamos a orar por las familias que están viviendo un proceso de desolación allá en los Estados Unidos por causa del tiroteo. Ese hombre que entró con un rifle disparando a diestra y siniestra, matando a varias personas. Así que oremos por esa realidad y la crisis que vive nuestro país y el mundo. ¿Alguien más? Peticiones de oración. Dice aquí nuestra hermana Nidia, tío, por mi hijo menor tiene depresión y pide oración por él y su familia y por una adicción importante. Amén. Así que vamos a orar por Nidia y por sus peticiones. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Esta hermosa noche te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Tú nos invitas, Señor amado, a ir en camino hacia el reino y que en dicho camino vayamos practicando, Señor amado, la justicia en pos de aquellos y aquellas que necesitan, que son vulnerables ante las crisis y las situaciones que vive nuestro pueblo. Pido, Señor amado, que nos dé sabiduría, fortaleza, acompañamiento y que tu presencia se deje sentir en todos los procesos que vivimos, Señor. Los procesos familiares, Señor amado, las oraciones por los hijos, como pide nuestra hermana Nidia. Señor amado, la salud de Lidia, la hermana de Angie, Señor amado. Las peticiones de la familia Tarratz. Las peticiones, Señor amado, de este niño de 3 años y esa cirugía que tiene que enfrentar por Kilian y por su salud, Señor amado. Por lo que vive nuestra iglesia, Señor amado, en este momento tan particular. Pido oración por los líderes y las líderes, Señor, que dan la milla extra, que te sirven, que te honran, que te buscan, que quieren saber y vivir más en ti, Señor amado. Pedimos tener, Señor amado, y sentir este acompañamiento de parte tuya. Refresca nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente y enséñanos, Señor amado, a ser más como tú, a confiar como Señor amado, como tú confías en nuestro Dios, en nuestro Redentor, en tu Padre. Señor amado, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos transforme, nos sane. Señor, oro cada día
por aquellos y aquellas que viven en condiciones vulnerables. Hoy, Señor amado, pon en oración las injusticias sociales. Aquellos y aquellas, Señor amado, que tienen la verdad en las manos y la utilizan en favor o en beneficio de aquellos y aquellas que son los poderosos y las poderosas, excluyendo a los marginados y las marginadas. Pido, Señor amado, que tú puedas transformar nuestra mente, nuestro espíritu, y que nuestra mirada sea más como la tuya y menos como la de nosotros, y que podamos amar, Señor amado, de forma desmedida, que podamos amar y restaurar las vidas y los corazones de nuestro pueblo, que podamos amar y podamos ser más como tú, y que podamos amar y que podamos demostrar que el reino de Dios se puede compartir con el mundo. Señor, queremos ser más hombres y mujeres, mujeres y hombres, que seamos compartidores, Señor amado, que podamos compartir, impartir tu reino a toda criatura en todo momento, y que no nos dé vergüenza, Señor amado, predicar y decir que somos cristianos y cristianas, y que sobre todas las cosas podamos glorificar tu nombre. Danos paz, y que en este tiempo, Señor amado, de Cuaresma, podamos ver tu amor, tu gracia, tu cuidado en todo lo que somos. Bendice esta semana y bendice a este pueblo, y en sus peticiones, Señor amado, afirmamos que está nuestra confianza, y que tú sanarás, cuidarás y levantarás a aquel que clama a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.